Buenas noches, compañeros. Voy a exponer mi proyecto formativo. El título del proyecto se llama Conociendo el vivir bien desde el modelo del Estado plurinacional de Bolivia. La asignatura vendría a ser Derecho Económico y Financiero. La docente, mi persona, Paola Jimena Noya Cabrera. Los créditos para esta materia son 5. El semestre vendría a ser el tercer semestre y como competencias previas tenemos la economía política. ¿Cuál es el problema del presente proyecto formativo? Las políticas económicas y sociales no permiten vivir bien a los bolivianos, son insuficientes para reducir la pobreza, siendo necesario conocer el contenido de las políticas, programas y los factores condicionantes de la pobreza. ¿Cuáles son las microcompetencias específicas de la asignatura? Se propone soluciones a situaciones del área económica, valorando las normas como factor determinante para una buena toma de decisiones, teniendo como base la Constitución Política del Estado y normativas vigentes del derecho económico. ¿Cuáles son los bloques de la presente materia? Vendrían a ser 8, que son Introducción al Derecho Económico y Financiero, antecedentes históricos del derecho económico y financiero boliviano, los recursos y propiedad privada, el mercado financiero y el derecho económico, la inversión extranjera, el régimen aduanero y el derecho económico y financiero, la economía de mercado, los límites legales a la intervención estatal. ¿Cuáles son las competencias genéricas? Vendría a ser la investigación, la ética, la procesabilidad, el medio ambiente, emprendurismo y TICS. ¿Cuál vendría a ser la evidencia? La evidencia va a ser el informe del aprendizaje basado en problemas, donde el alumno investigó, reflexionó, analizó la política económica social asignada y presentó posibles soluciones a partir de la representación de una situación concreta para realizar un diagnóstico de opiniones grupales. Vamos ahora a la primera fase, que vendría a ser el direccionamiento u organización. En esta etapa, el docente va a presentar las competencias que serán abordadas en el aprendizaje del proyecto formativo. Va a acordar las actividades del proyecto formativo que se llevará a cabo y las normas que se deben cumplir. Asimismo, se van a conformar un equipo de 5 integrantes para apoyarse de forma mutua. Se va a realizar la presentación del problema. Se debe comprender los criterios del proyecto formativo. Además, se va a realizar una lluvia de ideas conociendo que sabemos del vivir bien de todos y otros el vivir mejor de algunos. Las horas que va a aplicar el docente van a ser 30 horas. Ahora veamos cuáles son las actividades realizadas por los estudiantes. El estudiante debe leer el programa del proyecto formativo y comprender todas las actividades acordadas. Conocer además el marco teórico de referencia del proyecto formativo, es decir, los libros, la Constitución Política del Estado, los artículos, videos, etc. Asimismo, el alumno va a elaborar un cuadro conceptual sobre los aspectos básicos y fundamentales del derecho económico financiero. El alumno va a ocupar 20 horas. ¿Cuál es el criterio y evidencia que se va a utilizar en esta primera etapa? Se va a definir aspectos básicos y fundamentales del derecho económico y financiero en base al crecimiento económico de Bolivia. Por otra parte, como evidencia, se va a elaborar un cuadro sinóptico de forma individual, pero se debe covalorar en cada uno de los equipos conformados con base en una guía presentada por el docente y presentarlo en la clase presencial. ¿Cuáles son los recursos? Los materiales que se van a ser utilizados en esta primera fase van a ser libros, revistas, lectura sugerida, la Constitución Política del Estado. Así también el equipo que se va a utilizar sería la pizarra, la computadora, multimedia, internet y la infraestructura que se va a realizar va a ser en el aula. Ahora vamos a lo que es la segunda fase.
En esta segunda fase, que es la de planeación, el docente va a realizar la revisión bibliográfica de la reforma de 1938, las políticas de 1952, la nueva política económica vigente desde 1985, el decreto 21060, el modelo económico social comunitario productivo, y se va a realizar una demostración audiovisual enfocado a los acontecimientos históricos, jurídicos y sociales de las diferentes políticas económicas sociales en Bolivia. Las horas a ser utilizadas en esta segunda fase van a ser de 30 horas. Así también el estudiante va a elaborar un cuadro sinóptico de los antecedentes históricos del derecho económico y financiero. El alumno debe ubicar y analizar los acontecimientos históricos, jurídicos y sociales que fundamentan el derecho económico. Se va a ocupar 20 horas. Por otra parte, en esta fase se debe identificar los criterios y obligaciones económicos financieros de los sujetos del Estado, de los agentes, en base a la interpretación y aplicación de la norma vigente. En esta segunda fase vamos a tener dos evidencias. Por una parte, el video cortometraje También la lluvia, y por otra parte, el video cortometraje El nuevo modelo económico, social y comunitario productivo. ¿Cuáles son los materiales a ser utilizados? Va a ser una bibliografía sugerida, un CD de cada uno de estos cortometrajes. El equipo que se va a utilizar es una multimedia y la infraestructura va a ser en el aula. Ahora veamos la fase número 3. En esta fase estamos hablando de la ejecución. En esta fase, el docente identifica y explica cada una de las políticas económicas sociales de acuerdo con los fines que se propone y con base a los instrumentos del presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, que afectan directamente la actividad económica y el nivel de vida de todos los bolivianos. Además, el docente debe describir el comportamiento financiero de las autoridades monetarias como factor determinante en el costo del dinero y su disponibilidad en la estabilidad de precios. Se socializará los logros y dificultades de cada uno de los temas asignados. Se debe recibir asesoría del docente y coevaluación de los compañeros. Se va a aplicar 30 horas. Por otra parte, el alumno debe presentar en clases una síntesis del tema individual asignado, que debe ser expuesto por el alumno en la Feria de Investigación de Derecho Económico y Financiero, donde se realizará la evaluación del proceso de socialización de cada estudiante. Se debe presentar en clase el tríptico elaborado del tema individual asignado y será expuesto por el alumno en la Feria de Investigación del Derecho Económico y Financiero. Esto estará conformado por 20 horas. El criterio que se va a utilizar en esta tercera fase: determinar las características esenciales del derecho económico y financiero desde la perspectiva del análisis constitucional. La evidencia a ser utilizada va a ser el informe escrito y un tríptico. Los materiales utilizados van a ser la bibliografía sugerida, el tríptico, el equipo utilizado es la multimedia y la infraestructura es el aula. Vamos a la última fase, que es la de comunicación. En esta fase, el docente debe socializar los resultados de la investigación, la acción educativa mediante el aprendizaje basado en problemas sobre la base de políticas económicas que aplica actualmente Bolivia, buscando la información necesaria y resolviendo el problema. Habrá una covaloración por parte de un jurado externo para realizar la evaluación del proceso de socialización de cada estudiante. También se van a utilizar 30 horas. El estudiante va a elaborar el informe final del proyecto formativo realizado mediante aprendizaje basado en problemas sobre la base de políticas económicas y sociales. Va a compartir con los compañeros de equipo la información de investigación. Va a preparar la presentación en clases del proyecto de investigación realizado a través de la dramatización. Va a aplicar 20 horas. El criterio a ser evaluado va a ser identificar los derechos y obligaciones económico-financieros de los sujetos del Estado, agentes, operadores, en base a la interpretación y aplicación de la norma vigente.
¿Cuál será la evidencia en esta etapa? Va a ser elaborar por cada equipo conformado el informe final en base al aprendizaje basado en problemas y presentarlo mediante la dramatización por los estudiantes quienes realizaron el proyecto. Los materiales utilizados es la bibliografía sugerida, un guión, cámara, computadora, internet, el aula. En este presente proyecto formativo son 3 las matrices a ser evaluadas. La primera, que define aspectos básicos y fundamentales del derecho económico y financiero en base al crecimiento económico de Bolivia con una ponderación del 20%. La segunda matriz vendría a ser determinar las características esenciales del derecho económico y financiero desde la perspectiva del análisis constitucional con una ponderación del 40%. Por último, el tercer criterio, identificar los derechos y obligaciones económicos financieros de los sujetos, Estado, agentes, operadores en base a la interpretación y aplicación de la norma vigente con una ponderación del 40%. Y por último tenemos la bibliografía sugerida. Eso sería todo, esperando que sea de su agrado el presente proyecto formativo. Muchas gracias por su atención.